Hola, hola, saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de Mr. Jabulani, el episodio número 8. Y tenemos preparado un episodio, ¿no es así, amigo Luis? Sí, bueno, señor. primero, ¿qué tal estás? Muy bien, vamos a saludarnos. Claro, cosas, ¿no? siempre lo primero, saludar y decir hola. También saludar a Luis, Por favor. mi querido compadre, a vosotros, Jabulainers del alma. Y nada, octavo episodio de esta aventura de Mr. Jabulani. ¿Qué tal te encuentras? Muy bien, ¿Sí? ready. Hoy estoy yo ready. Te veo buena cara, ¿eh? ¿Sí o qué? Sí, He ido a sí, la sí. playita un poco. Ha sido, yo Sí. también, ¿eh? Yo creo que tenemos un buen Estás tono. consiguiendo rascar algo, al Estoy menos. quitándome ese color pálido, blanco nuclear, made in Vallata. Exactamente. Estamos intentando, pero vamos a meternos en harina. Tenemos hay muchas cosas. Hay muchas es un cosas. episodio denso, avisamos. Avisamos. Pero está porfiado de datos, curiosidades pero que muy interesantes sobre cómo ha ido evolucionando la gestión de los clubes de fútbol desde sus inicios hasta el día de hoy. Sí, ¿Cómo lo señor. ves, Luis? Lo veo bastante guay, hay muchas cositas, como tú dices, va a ser eso. Hemos dicho ya que es denso, hay mucho dato, pero yo creo que está bastante guay. Va a estar ameno, Sí, seguro. sí. Apostamos por ello y si no, como siempre, nos lo ponéis en comentarios, no nos ha gustado nada, cambiar de... Vaya basura, directamente. ¿Qué narices hacéis? sí. ¿Iros a casa? No. Recibimos muestras de cariño, así que contentos y deseosos de empezar. Vamos. Yo tengo preparada una introducción que va a ser un poco... hemos cambiado un poquito la dinámica, va a ser un poco... Esa introducción van a ser 4 o 5 pinceladas de lo que va a ser el episodio y luego ya vamos a ir un poquito destripándolo, desenmarañando. Cómo ha ido organizándose la gestión de los clubes, de las entidades de fútbol o entidades deportivas. Un deporte, el fútbol, que obviamente hoy en día va más allá de política. Mucho fútbol es política, es cultura, son finanzas y sobre todo cultura popular. Aunque muy a nuestro pesar, este último elemento cada vez importa menos. Sí, cada vez menos. Ya yo diría que el elemento fundamental son las finanzas. Sí, y... Tristemente. Tristemente. Nosotros que nos gusta el fútbol romántico y eso, Sí. Pues ya... Pero siempre hemos sido unos románticos, no solamente en tema, Sí. en tema futbolístico, Sí, ya que nos conocemos bien. Sí, correcto. No sigamos por ahí, pero sí, estoy de acuerdo. Sí, la verdad es que este elemento de la cultura popular, la verdad es que a medida que choca con los intereses de propietarios, magnates, fondos de inversión, todos estos modelos de gestión que vamos a ir destripando a lo largo de este episodio, pues cada vez importa menos y choca mucho con los intereses de los aficionados. Que en realidad fue como nació el fútbol, como un fenómeno social en el que los clubes eran creados por agrupaciones de socios, de aficionados que elegían a un presidente, una cabeza visible, un tótem, un mecenas, que era el líder, el representante de esos socios que habían elegido. Algo que contrasta brutalmente con la situación actual. Hablamos de presidentes carismáticos, ya no hablamos tanto de presidentes carismáticos, aunque los hay, pero sino de cabezas visibles, de líderes de transatlánticos hiperprofesionalizados o CEOs de corporaciones que incluso gestionan varias entidades o clubes al mismo tiempo como si fuese una franquicia, como si fuese el McDonald's. Sí, como si fuera una empresa gigante y ese club es una de sus empresas, dentro de muchas. ¿Y cuál es el momento clave dentro de la historia de la gestión de los clubes de fútbol desde ese germen, esas asociaciones deportivas gestionadas por los propios socios, los propios aficionados, hasta los modelos actuales? Bueno, se produjo este hito clave a finales de los 80, porque la mayoría de los clubes españoles, estamos hablando de España, la mayoría del episodio vamos a hablar de España, que hacia el final lo vamos a centrar en algo más global, pero hacia finales de los 80 la mayoría de los clubes... entraremos a analizar por qué estaban endeudados hasta las cejas. Eso obligó al Estado español a intervenir y crear una ley que obligó a la mayoría de los clubes a convertirse en un modelo denominado Sociedad Anónima Deportiva. Este permitió la entrada de flujo de capital y, bueno, tanto local como en un momento dado foráneo, pero no paró. Y eso que era el propósito. Los dislates de algunos clubes de fútbol que gastaban mucho más de lo que generaban con el fin de atraer fieles, acaparar portadas de prensa,
y conseguir unos resultados deportivos que a la postre serían los que ayudarían a o bien progresar o acabar de pagar la fiesta, una fiesta Sí. sin fin en la que se había convertido el fútbol español. Una fiesta muy loca esa. Ya hablaremos de ello, Una pero after. menuda Una fiesta con fiestona, after, una sí, rave con todas las letras. Todo incluido. Es la etapa en la que florecen los presidentes, incluso un tanto populistas, que hacían y deshacían a su antojo, copaban las portadas con enfrentamientos, por así decirlo, un tanto casposos, y decapitaban entrenadores como pelaban percebes. Correcto, y que algunos tuvieron problemitas serios y que algunos incluso acabó en la trena y demás. Otra historia. Falsedad documental, contabilidades fraudulentas, Sí, sí. publicidades en camisetas por así decirlo, poco éticas, asuntillos varios que les pusieron en la picota no por su gestión modélica, por así decirlo. Sí. Así que este fue el panorama con el que llegamos a la época entre 90, principios de los 90, mediados de los 90 y casi el 2000. Entonces con el 2000 se produjo un fenómeno como el de la globalización que, por así decirlo, también afectó al fútbol. España, hemos mencionado ya que nos vamos a centrar sobre todo en España, pero también en Europa empezaron a llegar propietarios foráneos y pues tanto como magnates, jeques, fondos de inversión, incluso exjugadores. Y también es un momento en el que detectamos un cambio en la dinámica. Ya no había ese perfil de presidente estridente, sino que se apostaba más por un perfil, valga la redundancia, menos ruidoso, más profesional y más. con una ambición más internacional, con una ambición de una proyección más global. Dado el momento en el que nos encontrábamos, también en el que todo, bueno, con la llegada de Internet, el escaparate no es solamente local, sino que pasa a ser mundial o planetario, por así decirlo. Pero hay que decir que la connivencia política y el todo vale que se había instalado en el fútbol español desembocó en que con la crisis económica del 2008 este modelo acabase explotando por los aires, acabase dinamitando. O sea, los clubes de fútbol habían vivido como una especie de burbuja, por así decirlo, y también me viene al hilo con lo que vamos a hablar de la burbuja inmobiliaria, de la que también tanto como se beneficiaron como acabaría estallándoles en la cara, pero los clubes de fútbol habían vivido por encima de sus posibilidades y habían estado gastando, como había hablado antes, con la connivencia política a destajo. No pagaban sus cuotas a la seguridad social y se les permitía acumular deudas con Hacienda que ni a ti ni a mí, Hacienda o la seguridad social, nos hubiese permitido adquirir. Eso es así. Entonces, ¿qué pasó? Con la crisis de 2008, los clubes de fútbol recibieron un tortazo mayúsculo de esos que te dejan groggy y intervenciones, concursos de acreedores, amenazas de descensos, impagos a jugadores, pesadillas que se multiplicaron por esporas hacia finales de la década y que en la mayoría de los casos no alumbraron dulces sueños una vez magnates, jeques e inversores foráneos apostaron por invertir en el fútbol español una vez tanto el Estado como la propia Liga, las competiciones, instalaron medidas de control. Empezaron a regular un poquito la fiesta para que ponerla un volumen, un número de decibelios acorde y poner una hora de salida, una hora de... Tiene sentido porque es que aquello era una locura. Los clubes gastaban, pedían créditos, se hipotecaban hasta las cejas y todo valía con el fin de tener a los mejores jugadores posibles, pagarles fichas descomunales, hinchando el mercado y también apostando por pelotazos urbanísticos. Es el momento en el que también, como estaba mencionando, llegaron inversores foráneos, a los que también algunos otros locales que no se habían adentrado en el fútbol, que aterrizaron como salvadores, pero luego, en cuanto se desprendieron de la careta, se les declaraba persona non grata y se veía que su interés, que también podemos entrar aquí en otro debate, era más o menos lícito, era hacer dinero, ya que era una sociedad anónima deportiva
o son sociedades anónimas deportivas con ánimo de lucro, pero enseñaban su desprecio hacia el componente identitario, hacia las emociones del aficionado. Al fin y al cabo están ahí para hacer caja. Sí. Algo... Pero claro, el aficionado no quiere o no le interesa que el propietario lo único que busque sea dinero, ganar dinero y poco más. Al Es final, el principal conflicto que tenemos hoy. Sí, exactamente. El aficionado quiere otras cosas también. Y pasamos de este modelo de inversores, jeques, magnates, máximos accionistas, a otro tipo de modelo del que vas a dar buena cuenta luego, en el que ha aparecido recientemente en los últimos años, en que esa cabeza visible se diluye y se da paso a grandes corporaciones o grupos empresariales que, gestionan no solamente un club, sino varios clubes sí, a la vez. Que han generado situaciones, conflictos de intereses, que han obligado a organismos como la UEFA a poner parches, a poner tiritas, a regular intentar un poco. regular para esos posibles conflictos de intereses que se han dado o que se pueden dar en un futuro, pues bueno, en ponerles esas cortapisas y decir, señores, vamos a intentar... Llevarnos bien, vamos a llevarnos bien. Todo vale. Y en cualquier caso, tanto con un modelo como otro, hemos pasado de ese germen, ese origen en el que romántico, en el que eran los socios, los aficionados, los que controlaban en cierta medida el futuro de los clubes de fútbol. Sí, totalmente. A el momento actual en que esos clubes de fútbol no pertenecen ni de lejos a los aficionados y se han convertido en máquinas de hacer dinero en las que si no funciona, no lo hacen al rendimiento que los propietarios quisieran, pues cambian de manos como de camisa. Y ya está. Y fuera, se vende y nos vamos a otro lado y ya está. Y poco importa cómo se queda el club, poco importa cómo se quedan los aficionados, dónde se quedan, en qué competición, en qué división. Y al fin y al cabo, estas son las cartas con las que jugamos hoy en día. Sí, o ellos juegan. Entonces, es un poco, entristece un poco ver cómo los clubes en raras ocasiones se benefician de este cambio de modelo y la mayoría de las veces, no acaba funcionando. Si bien es cierto que hay casuísticas en las que este modelo de gestión lleva a clubes a prosperar y a tirar para adelante. En algunos casos, sí. Hay uno de los clubes que yo creo que es modelo en ese sentido, que es el Villarreal Club de Fútbol. El Villarreal está bien, sí. Desde principios, mediados de los 90, pero hay otros casos que la identidad se ha perdido totalmente o que ya no tiene personalidad el club, es simplemente una consecuencia de lo que estamos hablando, ¿no? De todo esto de al final meter un capital extranjero o unos holding grandísimos que les importa poco el club y al final eso como consecuencia pues se pierde la personalidad del club y es un punto triste, pero tenemos que decirlo. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, esto es lo que ha venido a ser las primeras pinceladas, los primeros retales de lo que va a ser... ¿Ya nos vamos? ¿Ya hemos terminado? No hemos acabado. Esto acaba de empezar. Quédense, aguarden, porque esto han sido nada más que una introducción, un índice. Muy bien, hasta entonces, ¿te ha gustado? Te doy la enhorabuena incluso, fíjate. Bueno, no hace falta tampoco. Lo que quiero es que ahora tú recojas el guante, que sé que lo vas a hacer. Tienes ahí anécdotas curiosas. Vamos a ir muchas cosas. Hemos acabado con el momento actual, pero nos vamos a ir, a la prehistoria, a los inicios. A los protoclubes. Ok, cuéntame. Me parece estupendo. Vamos a dividirlo esto como por etapas, ¿vale? Vamos a hacerlo no por décadas, pero cada 30 años o cosas así. Okay. Y vamos a irnos a la fundación de los clubes, ¿vale? Que al principio, estamos hablando de a finales del siglo XIX, ¿vale? Okay. 1890 y largos, hasta 1910, ¿vamos? Más o menos a esa época. Y que es cuando se crean los clubes, ¿vale? Cuando antes de eso no había nada, al menos aquí en España, en Inglaterra, en Reino Unido, como sabemos, ellos inventan el fútbol, pues hay cositas antes, pero aquí en España, pues a finales del siglo XIX, ¿vale? Y se crean
asociaciones deportivas, Okay. que funcionaban como asociaciones privadas, ¿vale? No era como un club hoy en día de fútbol, sino que eran asociaciones. ¿Cómo funcionaban estas asociaciones? Cuéntame. Pues tenían sus propios estatutos, Okay. ¿vale? En esto se recogía pues la sede, el nombre, la junta directiva, las reglas de admisión de socios, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Cómo se financiaban estas asociaciones? Eso me interesa, Vale. porque es un punto clave. Sí, a ver, estamos hablando de algo súper amateur, que a lo mejor de socios eran 20 socios. O sea, decenas, o sea, nada, algo sí, casi muy poco. La financiación, pues, eran donaciones de terceros, las cuotas que pagaban los propios socios, Ajá. O simplemente donaciones, como he dicho, de terceros, pero podían ser personas físicas o directamente empresas, ¿vale? Okay. Que le donaban, pues, por ejemplo, la Rio Tinto Company, que le donó bastante pasta al... ¿Cómo has dicho? Rio Tinto Company, al Recreativo de Huelva, al decano del fútbol español. Al decano, le donó dinerito. ¿Por qué? Pues porque había muchos ingleses trabajando allí, entonces fundaron el Recre, todo muy relacionado con los ingleses, obviamente. Entonces la mayoría de clubes que se fundaron en España, los primeros fueron en sitios portuarios donde había mucha relación con los ingleses, ¿vale? Pero curioso. Eso entraremos luego, ¿vale? Los socios, ¿qué es lo que hacían los socios? Pues los socios pues, tenían derecho a voto, participaban en las asambleas, demás. Es decir, tenían una participación activa. No es como... Bueno, hoy en día es que ya es otra historia, pero participaban bastante, ¿vale? ¿Podían proponer asuntos a tratar dentro de las asambleas? Sí, luego es a lo que voy, luego en los órganos de gobierno había 3, estaba la asamblea de socios, ¿vale? La junta directiva y la presidencia, que la presidencia, como tú has dicho en la introducción, la presidencia era una figura representativa. A ver, no es que no pinchara ni cortara, pero tampoco tenía una actividad muy grande dentro. Sí, no era un mandamás, no era alguien que decía, pues esto se hace así, o esto sí, o tenía un poder ejecutivo. No. Nada, era muy representativo. De hecho, la junta directiva era la que más o menos actuaba, digamos. La que organizaba partidos, la que, repartía el bacalao un poco, ¿no? Pues eso eran los órganos de gobierno, las instalaciones de los clubes de las asociaciones, ¿vale? Porque no se llamaban ni clubes. Las instalaciones, pues eran súper precarias. Pues o se la cedía el ayuntamiento, o jugaban en un descampado. Un descampado. Sí, allí pintaban las líneas de cal de aquella manera. Era todo, estamos hablando de hace mucho tiempo, pero muy amateur. Bueno, todavía hay clubes que tienen los estadios concedidos, o la organización o la gestión de los estadios de fútbol son concesiones del ayuntamiento, son propiedades del ayuntamiento. Todavía eso llega hoy día, sí, correcto. ¿Cuáles las actividades de estas asociaciones? Porque, como decimos, funcionaban como si fueran como los antiguos casinos de España, ¿te acuerdas? Sí. En Extremadura se siguen estilando. Yo creo que en Valladolid hay todavía uno. En Salamanca hay seguro, que tú sabes, yo estudié allí. Y era como un lugar donde se reunía la gente y se hacían actividades, pues, y demás, ¿no? Entonces las actividades de estas asociaciones... No era roulette. Ni blackjack, ¿no? No era eso, no es ese tipo de casino. Era simplemente un espacio donde se reunía la gente, jugaban a dominó, hacían actividades y demás. Pero funcionaban como eso, también tenías que pagar tu cuota como socio y demás, ¿no? Las actividades eran muy diversas. El fútbol era una dentro de ellas, ¿vale? Sí. Había otros deportes que se practicaban más, otro tipo de actividades, y el fútbol era visto como un deporte extranjero, como que lo que jugaban los guiris, ¿sabes? Entonces el fútbol era una minimísima parte dentro de todo esto. Era un deporte de guiris, ¿no? Un deporte de guiris, totalmente. En esta época, como hemos dicho, es cuando se crean los clubes, ¿vale? ¿Qué clubes fueron los primeros? Pues mira, por ejemplo, hemos hablado del Recreativo de Huelva, que es el Sevilla también es muy antiguo, también es de esa época. Luego el Sevilla es un caso un poco peculiar.
se crea el Barça, que el Barça es muy interesante, el caso del Barça, porque el Barça lo funda, digamos, hablando con propiedad. Joan Gamper. Joan Gamper, que no se llamaba Joan Gamper, que se llamaba, lo tengo por aquí apuntado porque no es tan fácil, se llama Max Hanks Gamper. Y luego lo vistieron. Lo vistieron un poco y era Joan Gamper, ¿vale? Pues este hombre era un suizo, lo fundó un suizo, ojo, que ya era bastante conocido en Suiza y que había participado en competiciones de ciclismo, era bastante conocido allí en el tema este, y que ya había fundado el Zurich y demás. Y él se muda a Barcelona y quiere fundar un club de fútbol, ¿vale? Una asociación con el fútbol como actividad. Y lo funda con los mismos colores que el Basilea, que eso a mí me parece muy guapo. Acabáramos. Muy guapo. Que también es blaugrana, es el Basilea, los mismos colores. Por eso el Barça viste así. Y este hombre, pues, escribió como si fuera un anuncio, digamos, en un periódico que se llamaba el periódico. Clasificado. Sí. Y es súper bonito el anuncio. Y este hombre decía: nuestro amigo y compañero Mr. Camper de la selección de fútbol y antiguo campeón suizo, deseoso de poder organizar algunos partidos en Barcelona, ruega a cuantos sientan aficiones por el referido deporte se sirvan ponerse en relación con él, dignándose al efecto pasar por esta redacción los martes y viernes por la noche de 9 a 11. Esto es una auténtica joya, que bien suena el castellano antiguo. Muy guapo, muy guapo. Sí, lo que venía a hacer este hombre es básicamente reclutar a gente. El meetup de la época. Sí, exactamente. Reclutar a gente que le gustara el fútbol o que estuviera interesada en el fútbol, que no se conocía, para, bueno, pues, para meterlo ahí de socio y demás, ¿no? Qué bueno. Sí. Entonces esta es la etapa fundacional. Bueno, también se funda el Athletic de Bilbao, que el Athletic de Bilbao, cuando estuve buscando información, me parece también guapísimo, que lo funda Luis Márquez Montalbán, creo que se llama. Marmolejo, perdón. Marmolejo. Correcto. Luis Márquez Marmolejo tenemos aquí apuntado. Sí, es complicado. Pues que era de Moguer, de Huelva. Mira qué curioso. Sí, señor. Y entonces, pues este hombre se casó con una mujer de Álava, se fue a vivir a Bilbao y allí, pues, junto con otros, fundó el Athletic Bilbao y fue su primer presidente, un tipo de Huelva. Bastante guapo. La anécdota también muy buena del Real Madrid, que en su tiempo era el Madrid Club de Fútbol, que fue fundado por dos catalanes. Ironías de la vida. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Los hermanos Juan y Carlos Padrós fundaron el Madrid Club de Fútbol. Entonces se crean varios, ¿vale? En esa época pero jugaban partidos muy local. Pues entre pues, el Barcelona pues, con otros equipillos de la zona, el Bilbao, el Athletic Bilbao igual, etcétera, etcétera, el Recre y demás. Y esto fue hasta como hemos dicho, hasta 1910. ¿Y qué pasó después de esta época fundacional? ¿Cómo empezó a popularizarse el fútbol? Pues mira, ya vamos a la época de... Porque por aquel entonces prácticamente era un deporte minoritario, ¿no? Muy minoritario, como decimos ya, es que se intentaba reclutar a gente que le interesara, o sea, que es que... Sí. Pero ya de 1910 a 1930, pues eso cogió poso y la gente ya empezó a gustarle el tema, se vuelve un fenómeno de masas en España. En España, cuando a la gente le da por algo, así va a somos, muerte, o sea... sí, son un poco intensos. Entonces le dio el tema del fútbol cuajo y ya los clubes tenían más socios, se crean las primeras ligas regionales, se crea la primera liga nacional. Mira. Sí, que eran en el 20, creo que era la liga 28-29. Sí, de hecho, dentro de 4 añitos será 100 años de la primera, será aniversario. Mira, qué curioso. No lo había pensado. ¿Con qué crees que nos sorprenderá la liga para celebrar tal efeméride? Pues vete tú a saber, la liga... A ver qué se le ocurre a Mr. Tebas. Sí, a ver qué es lo que hace. Total, que en esta época ya, del 10 al 30, pues como las asociaciones crecen, ya hay mucho más socios, se empieza a necesitar más dinero, se empieza ya a necesitar campos propios, porque
estamos hablando de que los cedían o que jugaban ahí en un descampado y fuera, ¿no? Entonces... Me estoy acordando de una foto que, bueno, como un dibujo antiguo, típico de la época de 1910, 1920, típico de dibujo como que parece puesto de cabaret, en el que aparece, es un retrato a un jugador de fútbol que aparece en un descampado con una mini vallita, fumando un cigarro y hablando con una zagala, como en el descanso del partido. Sí, es que sería un poco eso, entiendo que es muy amateur todo y entonces pues... Pero bueno, se crea la primera Liga Nacional, ¿vale? Como hemos dicho, en el 28-29. Equipos que compiten, el Athletic Club de Bilbao, el Arenas Club de Guecho, que a saber Madre dónde mía. está, si sigue existiendo, a lo mejor el Guecho Fútbol Club o algo así, pero el Arenas de Guecho. Yo creo que sí. ¿Existirá? Sí. Pero... Habría que investigarlo. Habría que investigarlo. Es jugarnos otro triple, algo que nos gusta. Sí, bueno, el triple. Pero yo voy a apostar porque sí. ¿Con ese mismo nombre? Creo que sí. Yo pero voy a apostar a que también, fíjate. Vamos a ver. Me voy a fiar. La Real Sociedad. Si hay alguien de Guecho viéndonos, que nos ponga en nuestro sitio. Que nos ponga, exactamente. El Real Unión de Irún, perdón. El Real Madrid, entonces llamado Madrid Club de Fútbol. Ok. El Fútbol Club Barcelona. O sea, todavía no era Real. No, eso ya pues creo que fue con Alfonso XIII, creo, si no me equivoco, es el que le da el título de Real, tú sabes, de realeza y demás. ¿Y por qué se hizo aquello? Porque hay varios clubes que tienen esa denominación, entre ellas el Real Valladolid, la Real Sociedad, el Real Club. La Real Sociedad aquí tengo apuntado que tanto la Real Sociedad y el Real Unión de Irún ya eran Real. Claro. No sé muy bien cómo va, pero eso habría que investigarlo, porque luego hay muchos, ¿eh? Luego está el Real Betis Balompié, está no sé, para que sí que se me ocurra, pero hay varios. El Real Oviedo. El Real Oviedo iba a decir ese, correcto. Bueno, total, el Real Club Deportivo Español, el Club Atlético de Madrid, entonces Athletic de Madrid, ¿vale? Fundado por, como dijimos en uno de nuestros episodios, por estudiantes vascos que estaban allí en Madrid. Es verdad. El Racing de Santander y el Europa Fútbol Club, Club Esportiu Europa de Barcelona, que ya me la juego yo a que no existe. ¿Sí? Sí. ¿Tú crees? Sí. A mí tampoco me suena, la verdad. Pero bueno. Bueno. Gente de Barcelona. Sí. Ponernos en nuestro sitio. Ponernos en nuestro sitio. Me gusta. Sí. Total, que estos son de los años del 1910 al 30, ¿vale? Luego ya vamos a una época más larga, que es del 30 al 70, ¿vale? Que aquí, pues... ¿Pero quién ganó esa primera liga? La gana el Barça. ¿La gana el Barça? La primera liga la gana el Barça. Primer título a las vitrinas del Barça. Del 30 al 70, como decimos, ¿vale? Aquí, pues, desgraciadamente nos estampamos una dictadura mucho tiempo y eso obviamente influyó en el fútbol también. Sí, claro. Sí, obviamente, ¿no? Influyó en todo. Influyó en todo. Entonces, seguían siendo asociaciones privadas en las que no podían tener dueños, sino que seguía siendo... estaba en poder de los socios y demás, pero ya bajo la lupa del régimen franquista, que bueno, que a la presidencia pues tenían que tener la connivencia del régimen y demás. O sea, tenían que ser acólitos en alguna medida, ¿no? En Tentar el visto bueno, ¿no? El visto bueno tenían que tenerlo seguro. Check. Era una dictadura, entonces tenía sentido que controlaran un poco ahí todo. Y luego ya pasamos a la crisis económica y la profesionalización del fútbol, que aquí es cuando ya empieza Pega el petardazo. Pega el petardazo, empieza a entrar el dinero, se ve un negocio gordísimo, porque, a ver, en los años 50 y eso ya se veía que había cositas, sí. Pero ya de los 70 a los 90 es cuando... Se introducen los patrocinios, se empiezan a tener los jugadores, pues que sí, los derechos de imagen... Correcto. De hecho, ahora te voy a mencionar una cosita, que es del 88, pero bueno, en esta época se hace, pues, se profesionaliza muchísimo más, claro. Fichajes internacionales, los derechos de televisión, estadios mucho más grandes, etcétera. Era como un poco lo que se veía venir,
Claro. ya se empezaba a ver que eso se estaba constituyendo en un monstruo que... Claro, el deporte había pasado de ser minoritario y residual a ser un fenómeno de masas, con Sí, todo sí. lo que ello acarrea. Y ya metido ahí bastante en dinero y ya sabemos todo lo que trae eso, ¿no? Poderoso caballero. Exactamente. Entonces, aquí ya había los derechos de imagen y demás. En 1988 se produce el Motín de la Hesperia, ¿vale? El motín de la Hesperia. Acuérdate que es cuando el Barça... Bueno, tenía 5 años, no me puedo acordar, Rey, pero... Bueno, pero es conocido. Es conocido. Sí. Fue un conflicto entre los jugadores y Núñez, que era el presidente del Barça, por los derechos de imagen, ¿vale? Y entonces, pues el entrenador, que era Luis Aragonés, grandísimo. En paz descanse. En paz descanse, grandísimo Luis Aragonés, se posiciona del lado de los jugadores y el Barça no juega ese partido. Fue muy polémico. Y ahí se produjeron varios casos no iguales, porque se fue muy mediático, era el Barça. Claro. Pero hubo ya cositas, cosas de sindicatos y ya empezaban a verse. Yo creo que fue Johan Cruyff cuando llegó al Fútbol Club Barcelona, uno de los que empezó a pelear por los derechos de los futbolistas. Sí, me suena que estuviera ahí metido. Un revolucionario no solamente en cuanto a estilo, modelo futbolístico y filosofía todo lo que... de fútbol. Pero también en este tipo de cosas. Fue uno de los primeros también en tener patrocinios a jugadores, o sea, que marcas se fijasen en él para untarle dinero y que enseñase la identidad de marca, por así decirlo, en spots y anuncios, y también fue uno de los primeros en pelear por derechos en acumular más derechos para los futbolistas o en ¿cómo decirlo? Congregarse de forma sindical. Sí. Eso es otro tema ya, el impacto de Johan Cruyff allí en el Barcelona a todos los niveles. Nos podría dar para otro episodio de Mr. Jabulani. Muy loco, eso no lo apuntamos. Total, en 1990 ya entramos en el 90, el gobierno aprueba la ley del deporte, que esto es fundamental. Que sí, es el hito clave del que estábamos hablando antes. Exactamente, que aquí nos vas a hablar tú un poquito de este tema, que obliga a los clubes a convertirse en sociedad anónima deportiva, ¿vale? Es decir... ¿A todos los clubes? A todos no. Había 4 que se salvaron porque estaban en principio saneados, ¿vale? Pero ¿qué es lo que significaba esto? Que se lo obligaba a los clubes prácticamente a convertirse en empresas con accionistas, ¿vale? Y que se le pudiera... Porque claro, ya como has dicho tú antes, empezaron a endeudar estas asociaciones y demás, y tenían una deuda muy grande, entonces el gobierno dijo, mira, aquí vosotros vais a constituir como una empresa y con vuestros accionistas, y aquí si os endeudáis hasta las trancas, si la cosa va mal, aquí necesitamos a alguien a quien culpar y que tenga responsabilidades jurídicas, ¿vale? Tú me has preguntado antes, a todos los clubes hubo 4 que se salvaron, que fueron el Madrid, el Barça, el Athletic de Bilbao y el Club Atlético Osasuna. Qué curioso. Sí. A ver, esto es un poco... Está cogido un poco con pinzas porque hoy en día el Madrid y el Barça son los clubes que más deuda tienen y es un poco trampas el ver cómo hay equipos que se les señaló y al final acabaron sufriendo mucho por este tema y luego al Madrid y al Barça se les ha permitido. No vamos a meternos en esto, pero se les ha permitido... Es un melonazo, ¿eh? Es un melonazo muy serio, pero... Es un melonazo porque lo que es una para realidad... hacer otro... Sí, lo que es una realidad es que al Madrid y al Barcelona se les ha permitido endeudarse hasta las trancas. También por su capacidad de generar ingresos, que no es óbice para que se le permita, pero son 2 mastodontes a nivel mundial, que sin ellos, en la Liga Española, pues si ya últimamente está un poquito devaluada, si sacamos al Madrid y al Barcelona de la ecuación, pues nos convertiríamos en la Liga Austriaca, con todos mis respetos. Sí. A ver, no es cuestión de sacarlos, pero sí es verdad que aquí se debería ser justo, ¿no? Y debería... Pero... A ver, debería haber un equilibrio para todos y si por ponerte un ejemplo, si al Guecho no se le permite endeudarse a tope, pues al Madrid y al Barça, hombre, pues a lo mejor un poquito más, pero no estamos hablando de unas deudas de cientos de millones. Me gusta lo del Arenas Club de Guecho, ¿eh? Tengo unas ganas de mirarlo. A ver si sigue existiendo, ojalá. Yo creo que sí, pero tengo mis dudas. En cuanto terminemos con esto, lo voy a mirar. Ipso facto. Sí. Total, que hoy en día estos clubes son como un poco de modelo de gestión
Madrid y Barça un poco tema aparte, Athletic Bilbao y Osasuna bastante, y en estos clubes siguen siendo propiedad de los socios. Okay. Y está muy entretenido. Las del Barça son bastante guapas, ¿eh? Las asambleas de socios, las del Madrid al final... ¡Al loro! Al loro, correcto. Bueno, también la del Madrid hace unos años con Ramón Calderón, el tema de Nanín, y no me acuerdo muy bien por qué, pero aquello fue un escándalo. Las del Barça están más guapas, que últimamente con Bartomeu, con Rosell, las del Barça ha habido unos jaleos muy serios, y las del Madrid al final tienen... el Madrid... Tampoco vamos a meternos, pero ha modificado un poco, no sé si los estatutos directamente, pero creo que Florentino Pérez como que subió Sí, la cantidad necesaria para poder el aval. Presentar el aval, correcto, para poder... Muy bien, muchas gracias, me has ayudado ahí. El aval para poder presentarte... Cortita y al pie te la pongo, Muy bien, muy bien. Para presentarte a la presidencia, lo subió, como para decir que no se presente cualquiera. ¿Cuántos años lleva ya Florentino Pérez entre la primera y la segunda etapa? Yo creo que llegó a la presidencia en el 2000-2001. Sí, claro. El caso Figo fue 2000-2001, luego Galácticos. Y luego tuvo una época que fueron como, no sé si fueron 4 o 8 años. Sí, ahí estuvo Ramón Calderón, hubo un tal Vicente Boluda. Y no sé si mucho más. Otro que creo que es de origen de Valladolid, que el de Martín Safadesa, Fernando Martín creo que es. Ajá. Que ese sí que tuvo... fue presidente? Breve. Sí, ¿no? Pero porque tuvo... cosas. Sí. Vale. Pues nada, entonces aquí termina un poco la llegada a la Sociedad Anónima Deportiva, como estábamos diciendo, y ahora nos vas a explicar tú cómo... No, creo que tú tienes también... Porque dentro de este periodo, sí, claro, creo que nos ibas a contar un poco... ¿Quiénes fueron los presidentes más emblemáticos, carismáticos? Vale. Los que cambiaron un poco el tema. Sí, vale. los mandamases más, por así decirlo, famosos de la historia de este periodo que has cubierto. Vale, pues mira, te voy a nombrar a unos pocos, tampoco muchos, porque esto si no se va a alargar muchísimo. Pero Vicente Calderón... ¿Un clásico? Un clásico del Atlético de Madrid, que salvó al Atlético un poco de la quiebra, que el antiguo campo se llamaba como... Correcto. Como... Bueno, el con su Estadio nombre, Vicente el Estadio Vicente Calderón, un clásico. Tenemos también a Santiago Bernabéu, que fue un poco el que le hizo al Madrid grande. Al final el Santiago Bernabéu también tiene el nombre, sigue siendo Santiago Bernabéu. Llegará un momento en que se llame Florentino Pérez. Estaba pensando eso. Cuidado, ¿cuál va a ser el legado que nos va a dejar Florentino Pérez una vez un petardazo va a pegar, el cambio de nombre del estadio? Creo que no debemos mencionar mucho a Florentino Pérez por lo que nos pueda pasar. Nos van a chutar de YouTube y de lo todo. Lo que sea, o sea, vamos a dejar a Florentino Pérez en paz. No sabemos sus tentáculos hasta dónde llegan. Somos un vídeo podcast humilde de momento. Pero igual nos pegan la pata. Correcto. Bueno, pues nada, Santiago Bernabéu, Vicente Calderón, Núñez. Sí. Núñez del Barça, que estuvo del 78 al 2000 y que hizo al Barça grande, que fue el que trajo a Cruyff, que fue, durante los 90 la primera, gana varias ligas, los 80 obviamente, gana la primera Champions. En los 90, moderniza un poquito el club, ¿vale? Y luego tenemos a gente mítica que a lo mejor el impacto no fue tantísimo, pero Augusto César Lendoiro en el Depor, que estuvo muchísimos eso te iba años. A decir, estuvo la tira de años, o sea... Estuvo del 80 y largos, 87, 88, hasta hace 10 años, hasta el 2014, creo, algo así, ¿eh? Madre mía. Muchísimos años y ese hombre... Al final el Depor era un equipo súper humilde en esa época y durante los 90 pues el Depor lucha y liga, acuérdate el penalti de Jukic.
Luego le consigue rascar liga en 2001, creo que se la gana el Creo Depor. que era, lo teníamos por aquí, no sé. 1999-2000. Ah, mira, es la que gana el Depor. Y luego, bueno, las Champions que Champions, disputó. el Super Depor, Sí. y demás, la Copa del Rey que le gana el Madrid en el campo, en el Bernabéu. El centenariazo. Y el centenariazo. Y ahí estaba Augusto César Lendoiro, que luego sí es verdad que tuvo que echarse, le da un paso al lado porque tenía cositas. Y luego hay presidentes que fueron un poco más folclóricos, que tampoco quiero entrar mucho ahí porque nos da para otro capítulo, pero tenemos a Jesús Gil. Hace poco me vi el documental de HBO del Pionero, es una serie documental y la verdad es que qué divertidos eran aquellos tiempos. Sí. A ver, para los clubes a lo mejor no tanto, pero desde el espectador... Como periodista mismamente, aquello era un festival era nadie al volante. De declaraciones, de enfrentamientos, de noticias, de entrenadores decapitados, fichajes y... declaraciones en un jacuzzi, o he montado a caballo, era todo... Imperioso. Imperioso, era todo esperpéntico, era una locura. Los 90, agüita. Me gustaría hacer un episodio de los 90. ¿Especial los 90? Especial los 90 me parecería guapísimo. Y nada, así queda un poco... a ritmo de Nirvana, un poquito grunge, un poquito... musiquita, garaje... Sí, de música podríamos hacer algo también. Creo que sí, creo que puede ser una buena idea. Hacer un episodio en el que analicemos y recorramos la relación simbiótica o... Bueno, no sé si simbiótica. Sí, simbiótica entre el fútbol y la música. No, sí. Se han retroalimentado tanto músicos, cantantes, bandas de su pasión o la pasión por el fútbol, como el fútbol del poder de la música. Estoy de acuerdo. Lo hicimos del cine en su día. La música puede ser otro tema. También la literatura. Podemos meternos, remangarnos. Vamos a darle una vueltecita. Hay temas mil para que, queridos amigos de Mr. Jabulani, pues empecemos a meternos a fondo y disfruten, claro. Pues nada, aquí te lo dejo porque en los 90, como decimos, llega la Sociedad Anónima Deportiva. Correcto. Y aquí nos vas a contar un poco tú la película esta, ¿no? Como has comentado antes, en 1990 es el año en el que el gobierno español aprueba la ley del deporte con un objetivo claro: profesionalizar y sanear un fútbol que estaba, desfasado, hundido en deudas. La lógica era ya de por sí simple. Si los clubes funcionan como empresas, con accionistas y consejos de administración, habrá más control y más responsabilidad jurídica. Pero antes de entrar en cómo cambió y qué pasó después de esta transformación de los clubes en sociedades anónimas deportivas, vamos a detallar o a enumerar cuáles son estos cambios. Primero, existe un carácter mercantil. Los clubes pasan a tener como finalidad el cash flow, el business, el negocio. Es decir, se convierten en entidades con ánimo de lucro. Antes eran entidades sin ánimo de lucro, ahora lo son. Posible salida a bolsa. Es algo que no está pasando o no ha pasado en España, menos. Pero se abre la veda de la cotización en bolsa y es algo que en otros países como Inglaterra, Alemania o Portugal, el Benfica, tengo aquí apuntado el Manchester City, la Juventus o el Borussia Dortmund, son clubes que cotizan en bolsa. Algo que a lo mejor a algunos clubes de España no les vendría mal, por el control al que se verían sometidos. Las cuentas que tendrían que rendir, nunca mejor dicho, al margen de las que ya existen por gobierno y competición. El Benfica, todo fichaje que hace lo tiene que anunciar, decir auditorías y decir, pues este fichaje nos ha costado tanto y tanto. ¿Por qué? Pues porque salen en bolsa y entonces pues los accionistas quieren saber cómo va el tema, cuánto se gasta en esto, en lo otro. Cambia completamente la película en cuanto un club sale a bolsa. Sigo. Las decisiones recaen en el Consejo de Administración, el cual es designado por una asamblea de accionistas. Los miembros de este Consejo de Administración y los directivos tienen cargos remunerados. Los directivos del club pasan a tener un sueldo por sus funciones, algo que antes no pasaba. No cobraban. Y este es otro punto clave, la apertura a capital extranjero. Se abren las puertas
a que inversores foráneos pues puedan entrar y convertirse en máximos accionistas con el 51, el 60, el 70, el 80 o el 100% de las acciones. O accionistas también. Sí. Eso es clave. Esto es un antes y un después porque, claro, ya abres la puerta a lo que va a pasar luego, a lo que nos va a contar luego. Y bueno, ¿cuáles fueron las ventajas y los inconvenientes de esto? Es decir, ¿qué supuso para bien y qué supuso para mal esto? Para bien, a ver, este cambio, esta transformación requiere una mayor profesionalidad, no solamente en el nivel deportivo, sino en todos los estamentos del club. Los clubes cada vez están más profesionalizados, tanto a nivel deportivo como a nivel ejecutivo, como a nivel de marketing, todos los niveles, pero esto fue un cambio que en cierta medida obligó, aunque yo creo que los clubes de fútbol les ha costado mucho, algunos más que otros, dar este paso, esta profesionalización. ¿Qué pasó también? El margen de crecimiento. Se incrementó exponencialmente. A la hora de entrar accionistas y poder pedir préstamos, todas esas cosas, pues la posibilidad de crecimiento, el techo, se subió. A ver, tiene sentido. Si al final te viene un, ya sea extranjero o no extranjero, hay más inversión. Y te coge y te mete una mortera de dinero en el club. Puedes fichar mejores jugadores, mejorar las instalaciones, profesionalizar, añadir. Coger y que el club crezca de manera loquísima en muy pocos años. Eso es una de las opciones, una de las posibilidades. Pero no siempre se hace. Exactamente. Luego en la práctica, las cosas, como nos va a mostrar, cambian un poquito, ¿no? Sí, los inconvenientes. Me preguntabas por ventajas inconvenientes. Inconvenientes, ¿qué pasó con esto? La pérdida de identidad. Y es algo de lo que hemos hablado y vamos a seguir hablando. Los socios pierden poder. O pierden todo el poder, a excepción de los clubes que hemos mencionado. Pero bueno, ya no tienen poder de decisión o de poder proponer. Poder de proposición. Sí. Y claro, entonces, ¿qué ocurre? Entran en los clubes empresarios que su objetivo, por mucho que te lo envuelvan de palabras bonitas, es, como hemos mencionado, el business. Money. Money. El beneficio propio. Sí, ya está. Y esta transformación, esta ley de 1990, que perseguía un mayor control, una mayor estabilidad y un crecimiento, pues al final la teoría y la práctica no siempre coinciden. Esta conversión en sociedades anónimas deportivas no frenó el gasto, al contrario, los clubes ahora podían acceder a crédito bancario y empezaron a hipotecar su futuro con la promesa de, y aquí entra otro actor importante, los derechos televisivos, los cuales todavía no estaban consolidados ni directamente muy regulados. Tampoco hoy en día los derechos televisivos en España es algo que sigue siendo... al final es que van saliendo subtemas, como siempre, y nos enrollamos, pero el tema de los derechos televisivos en España es para hablar largo y tendido. Algo ha mejorado, lo vamos a mencionar con el tema del 2015 en el que se centralizaron y no eran los propios clubes los que negociaban los propios derechos televisivos con los operadores. Pero no sigue siendo justo. No sigue siendo justo. Porque si tú te ves los de la Premier, que al final aquí parece que yo siempre estoy ensalzando la Premier, pero sí es verdad que un modelo que está mucho mejor montado. ¿Por qué? Porque entre el primero y el último la diferencia entre ingresos no tiene... Por algo es la mejor liga del mundo, aunque nos duela decir... Es el tinglao que mejor está montado, eso... Sí, nos llevan años de diferencia y es muchísimo más profesional. Han gestionado mucho mejor todo esto que estamos hablando. Sí. Pero bueno, entiendo que esta regulación, digamos... a algunos clubes se los llevaría por delante, ¿no? Algunos chiquitillos, o alguno que estuviera endeudado que no pudiera gestionar eso. A esto iba precisamente. Venga. En la práctica muchos clubes no se profesionalizaron al mismo ritmo que otros. Las cuentas se mantuvieron en rojo, los salarios de los futbolistas, o sea, la burbuja iba hinchándose, los salarios de los futbolistas, que eso no ha parado. Crecen. Y aquí esto es un momento clave porque la deuda con la Seguridad Social y con Hacienda sigue disparándose. Que eso es algo que creo que no sé por qué
no se atajó a tiempo, porque los clubes de fútbol seguían fichando jugadores, pagándoles un pastizal y no pagando a Hacienda o a la Seguridad Social los tributos por esos fichajes o por esos salarios. Yo entiendo que no se metió ahí el cuchillo antes o se metió el cuchillo pero de manera un poco light, porque si te metías a saco con eso, yo creo que es que iban a quedar 3. Sí, y claro, se les obligó a esa transformación en sociedades anónimas deportivas, que tampoco nos hemos parado a analizar cuán doloroso fue ese proceso. Entonces a lo mejor el Estado dijo, bueno, os obligamos a convertiros en sociedades anónimas deportivas, pero entre tanto, bueno, a ver un poquito de manga ancha por este otro lado para que... Os doy unos años o algo así para que regulicéis un poco este tema. No sabemos muy bien, pero bueno, ahí entiendo que algunos sí se lo llevaría por delante, ¿no? Pues sí, algunos directamente desaparecieron, como el Mérida, que se extinguió en el año en el año 2000 incapaz de asumir sus impagos. Tengo otros apuntados, me acuerdo de la Unión Deportiva Salamanca, pero no sé si ya fue años más tarde. El Club Deportivo Logroñés, que corrió la misma suerte en el año 2009. Yo creo que tanto el Salamanca como el Logroñés se volvieron a fundar y están por ahí otra vez. No, yo creo que el Salamanca se llama ahora... Unionistas, pero eso es otra historia diferente, porque hubo 2 equipos de Salamanca y luego aficionados del Salamanca crearon el Unionistas de Salamanca, si no me equivoco, el cual, bueno, ahora está... creo que en segunda B, lo que es, bueno, primera red. Bueno, no está mal. Y han llegado a jugar hace un par de años o el año pasado en Copa del Rey con el Barcelona, en el Helmántico. Porque juegan en el Helmántico. Sí, juegan en el Helmántico. Vale. Ahí vamos. Y el Logroñés creo que también está por ahí de vuelta. ¿Sí? Antes era Unión Deportiva Logroñés. Club Deportivo Logroñés. Club Deportivo Logroñés, pues creo que ahora se llama... de otra manera, ¿no? No sé, pero me suena a ver... refundaciones, ¿no? Sí, yo creo que hubo varias de esas y creo que había alguna interesante por ahí. La verdad es que el fútbol español había entrado en el nuevo milenio con un modelo totalmente mercantilizado, pero carente de los controles financieros, de la regulación que asegurase su viabilidad. Entonces, ahí había algo que no cuadraba. ¿Qué pasó? Que bueno, al mismo ritmo que la burbuja inmobiliaria se estaba hinchando y los derechos televisivos prometían, ¿cómo decir?, años dorados a los clubes y esa salvaguarda, ese colchón con el que decir, bueno, como tenemos los derechos televisivos más o menos asegurados, pues crédito va, crédito viene, podemos fichar jugadores por esta cantidad de dinero, aunque nuestras arcas estén harapientas. Fiestecita y bueno, los clubes vivían en un espejismo. Se gastaba muchísimo más de lo que se ingresaba y también, por ejemplo, pelotazos urbanísticos que se fueron al traste, por ejemplo, o generaron deudas importantes en clubes de fútbol. Es el caso del Español, que un año después de la inauguración de Cornellà al Prat, en 2009, duplicó su deuda. O, por ejemplo, el Valencia, que empezó las obras del Nou Mestalla en pleno boom del ladrillo y se quedó atrapado. Y ahí sigue el esqueleto ese feo a medio construir tras la crisis del 2008, que este fue otro momento clave. Una lástima el Valencia, fíjate. Fíjate el Valencia donde está ahora. Sí, con un equipo luchando por mantenerse en primera, por llegar a media tabla, por consolidarse en media tabla cuando había sido un equipo puntero de Champions. Con lo que ha sido el Valencia. Claro, hablábamos de los derechos televisivos en paralelo a esta burbuja inmobiliaria que también, en la que también se adentraron o se metieron los clubes de fútbol. La venta individualizada de los derechos de fútbol agrandó la brecha entre clubes, entre Madrid y Barcelona y el resto, que se llevaban pues más de la mitad del pastel, estos dos primeros. Es que eso... ¿Qué pasaba? Que el resto, para poder competir, se endeudaba más. Sí. A ver, es que si tú te pones... Por eso digo que es que al final la Liga Española falla por muchos lados y uno de esos lados es esto que estamos hablando. No puede ser... Bueno, a ver, si el Real Madrid cobra por los derechos televisivos 140 millones, que creo que era hasta hace, relativamente Desconozco la cifra. Yo creo que hace 10 años o cosas así, o
eran 140 millones y el Levante cobra 10, claro. ¿en qué momento va a competir el Levante con el Real Madrid? ¿No? Es imposible, porque entonces que le rasque un empate el Levante es milagroso. Por eso te digo que es que aquí, ya solo con el tema de los derechos televisivos, que luego hay muchos componentes que hacen que los equipos sean más competitivos o no, pero ya solo con pero los derechos televisivos es el componente, a ver, para que lo mejor para el Madrid no es tanto dinero dentro de su presupuesto, claro, que sí lo es, claro. Pero para un equipo como el Levante, como el Osasuna, como el Oviedo, como el Real Valladolid, es una parte del presupuesto. Es una parte del presupuesto muy importante. Y esa parte del presupuesto es la que te permite fichar un jugador u otro, que si te sale bien, es el que te mantiene o el que te asciende, o que te lleva a jugar en la Europa League, o lo vendes. O lo vendes luego, claro, y demás. O sea, es que te ha salido un jugador de la cantera que luego lo vendes por 12 millones de euros. El Madrid coge, ficha uno por 40 y le sale mal. A ver, no digo que no pase absolutamente nada, pero prácticamente, bueno, no importa mucho. Hablábamos de los derechos televisivos, pero también hablábamos como un factor ponderante en cómo esas deudas mastodónticas afectaron al futuro devenir de los clubes de fútbol, a una inmensa mayoría. Y cuando la burbuja inmobiliaria estalló allá por el 2008 con la crisis financiera iniciada por la hecatombe de Lehman Brothers, pues muchos clubes de fútbol se las vieron y desearon para poder, subsistir. Es cuando muchos de ellos, gracias a la ley concursal del 2004, entraron en concurso de acreedores. El Levante, el Celta, el Atlético de Madrid, la Real Sociedad, el Real Valladolid, el Mallorca, fueron clubes de fútbol que declararon deudas gigantescas y, algunos de ellos incluso fueron expulsados de competiciones europeas, como creo que es el caso del Mallorca, y otros, como el Extremadura, un equipo histórico que llegó a jugar en primera división. Yo lo he visto. O el el Granada 74, un experimento ahí que hubo de... Sí. Es como el Murcia, ¿no? Directamente desaparecieron del Murcia, trasladaron el equipo a Granada, lo nombraron Granada 74 y a los años desapareció porque aquello fue... Eso no tenía sentido. Pues la Extremadura yo lo he visto en primera división. ¿Ah, sí? En Almendralejo, tú sabes, mi familia de Extremadura. ¿Sí? En el Francisco de la Era. Francisco de la Era. Yo creo que sigue existiendo el estadio. Seguramente, claro. Es que creo que el Extremadura también ha vuelto a refundarse, sí. Y vi un Extremadura 2, Atlético de Madrid 1. Ganó la Extremadura. Ojo, Sí, y ahí se retiró Kiko Narváez. El David Copperfield del fútbol español jugó en el Extremadura. Sí, se retiró allí. Creo que no jugó mucho. Pero sí, claro. Estaba ya, tú sabes, Kiko al final... se retiró bastante joven, creo, el tema de las lesiones, entonces yo creo que allí en Extremadura... Mira, nos da para sacar otro episodio de Mr. Jabulani, el cómo... Estamos haciendo brainstorming aquí en directo, Sí, eso es positivo, y los Jabuliners pueden comentar en este vídeo y también en las otras redes sociales. Nos gusta este episodio, este tema, nos gusta el otro, tal cual, seguid, ir al siguiente. Mira, entre todos vamos dibujando la hoja de ruta. Jugadores que se retiraron... No, el cómo hoy en día el tema de la nutrición, la preparación física está extendiendo las carreras deportivas. Sí, ya, pues nos podemos poner a hablar de casos como Cristiano Ronaldo, Modric, que el otro día debutó con el Milan, que tiene más años que un Bosque, o Lewandowski, máximo goleador del FC Barcelona, que tiene 37. 37 años tiene Lewandowski, ¿no? Sí. Con 37 años, hace 15, 20 años, los jugadores con 31, 32, 33 estaban ya artríticos. Estaban cascados, sí. Y allí ya se retiraban con 35, por ahí. Sí. Hablaba de los derechos televisivos. Hemos empezado a hablar del Extremadura. No, de los derechos televisivos no, ya había hablado. De la ley concursal y el concurso de creadores. Céntrate, Tony. Estoy centrado, pero bueno. Vamos allá. Es mucha información, mucho dato y estamos yendo como un martillo pilón. Tengo la sensación de que estamos haciendo un repaso minucioso como un Sputnik. Sí. Pero yo creo que está bien. Está genial, estamos... Lo estás haciendo muy bien, Tony. Dale caña. Divirtiendo y educando. Sigo. ¿Qué fue el concurso de acreedores? La ley concursal de 2004 fue una especie de salvavidas para los clubes, pues permitía renegociar deudas, pactar quitas
y seguir compitiendo. Pero también, obviamente, era un fiel reflejo de la fiesta, del despilfarro, del desfase, de la bacanal que había sido el fútbol español, que había vivido muy por encima de sus posibilidades, como, bueno, puede ser que también se diga que se hiciera en el país. Sí. ¿Qué pasó? Esta fiesta, pues, como hemos dicho antes, se estaba yendo de madre. Estaba viendo hasta Balconing. Entonces, la situación era tan insostenible que el gobierno en 2012, la agencia tributaria y la Liga pusieron en marcha un plan de choque que consistía en que los ingresos televisivos quedaban directamente embargados para pagar deudas con Hacienda y con la Seguridad Social. Se prohibió fichar si no estabas al corriente de pago, incluso se contemplaba expulsar a clubes morosos. Esto está muy a la orden del día. Sí, estamos hablando de palancas y ese tipo de situaciones que se generan para poder... Un jugador entra por uno sale, el fair play financiero. A eso iba ahora, porque poco después la Liga instauró, aparte de las medidas que había decretado o instalado el gobierno de España, la Liga creó su propia regulación. Instauró el control económico, el cual establecía límites salariales vinculados a ingresos reales. Los presupuestos estaban auditados antes de cada temporada y había sanciones deportivas si no se cumplían, o se contemplaban sanciones deportivas si no se cumplían. Yo no sé si se ha llegado a dar el caso en que clubes han sido sancionados si no han cumplido con esta norma. Y en Inglaterra yo sé que sí, que han quitado puntos por fichar. Y está el tema del Manchester City, del que vamos a hablar. El Manchester City se va a librar porque es el Manchester City, pero bueno, ya hablaremos un poco más tarde. Y en 2015, volviendo a los derechos televisivos, se aprobó la venta centralizada, lo que dio estabilidad y redujo algo la brecha entre clubes. En resumen, resumimos. Y ya con esto estoy casi cerca de acabar mi intervención y darte paso de nuevo. Pero el modelo de las sociedades anónimas deportivas había nacido para profesionalizar el fútbol, pero durante 2 décadas fue un campo abonado para deudas, desapariciones y concursos de acreedores. Solo con la crisis económica del 2008 y la intervención del Estado y la Liga se empezaron a imponer las reglas que actualmente conocemos. ¿Ese es el cierre? No, no es el cierre. No sé que no es el cierre, sé que no es el cierre, pero me ha gustado cómo lo has dejado ahí. Está muy bien, muy bonito. Está saliendo muy bien. Creo que ¿Estás satisfecho? Muy bien, tío. Creo que me traes también una lista de... Bueno, como has dicho, pues se abrió la mano a capital extranjero. Claro. Y entonces creo que me traes una lista guapa de personajes muy gordos. Si quiero que recordar... llegaron aquí y que al final, a ver, tenemos que nombrarlo, pero a mí, sinceramente, me da mucha pena por los clubes a los que esta gente dirigieron y metieron la mano, porque son clubes que lo pasaron muy mal. Y lo siguen pasando. Y lo siguen pasando, algunos lo siguen pasando, pero hay otros que es que directamente se lo cargaron. Y fue una lástima. Sí, voy a pasar un poquito por encima, porque si no se nos va a ir el episodio de manos. A 5 horas. Sí, pero sí, hablábamos antes de que a partir del año 2000, yo creo que antes no había casos, a lo mejor me equivoco, pero con la transformación en sociedades anónimas deportivas, como mencionaba antes, se abre la posibilidad de que capital extranjero entre en los clubes. Y una vez se instalaron, tanto el gobierno español como la Liga establecieron un poquito de control en las cuentas y en el desfase de los clubes de fútbol, aunque antes, como es el caso del primer mandamax excéntrico que voy a nombrar, ya hubo presidentes venidos de otras tierras, pero bueno, una vez que la Liga y el gobierno empezaron a meter mano, esto propició que capital extranjero entrase en los clubes. Voy a empezar por este último personaje, he dicho excéntrico, Dmitry Peterman. ¿Te acuerdas? Hombre, claro que me acuerdo. Empresario ucraniano-estadounidense, ahora mismo creo que está en California, alejado de
de los problemillas judiciales que todavía tiene con la justicia española. Es que creo que tiene cositas pendientes todavía aquí. Incluso creo que su segundo está en busca y captura. Pero bueno, habría que mirar al respecto. Pero bueno, fue un presidente que llegó a hacer de entrenador con Racing y Alavés. Una locura. El amigo llegó, vino, vio y dejó un reguero de polémicas y deudas, porque también le gustaba ese aire populista. Era el dueño, era el presidente, era el entrenador, daba la rueda de prensa, hacía las convocatorias, pero caballero, usted, sí, ¿a dónde va? Déjese algo. Déjese de historia. Delegue un poco, ¿no? Delegue un poco, caballero. A ver, nos reímos, volvemos a repetir esto dentro de un poco de... Sí. Sabiendo que esto ha sido muy doloroso para el Racing. Bueno, el Racing lo ha pasado muy mal, hasta en segunda vez, gracias a Dios, ahora está ya en segunda, el año pasado se quedó a las puertas de primera, pero... Y el Alavés también estuvo. Y el Alavés estuvo... El equipo Babazorro. Sí, me parece guapísimo. Sí. Babazorro. Entonces, Dimitri Peterman, nos reímos aquí un poquillo porque era una locura, entiéndanos, pero... Para locura, la que generó en 2010, y voy a hilar un poquito el tema, el jeque Abdullah Al Thani, aquí en Málaga. Correcto. Al principio todo fue aquello, el jeque, dinero, Champions League, Isco, Cazorla, Joaquín Van Nistelrooy, Batista Tulalande, Michelis, Willy Caballero, ¿no? Sí. Un equipazo de locos. Sí. Equipazo de locos que llegaron a cuartos de final de la Champions en 2013. Sí, yo creo que sí, contra el Dortmund, ¿no? Que le tangaron. Le tangaron al Málaga. El golito ese en fuera de juego fue... El jeque metió dinero aquí en Málaga, pero pronto, en cuanto vio que la clase política no se plegaba a sus condiciones o a sus deseos, por así decirlo, dijo, pues nada, aquí corto el grifo, adiós muy buenas, y nada, el sueño pues acabó evaporándose. El Málaga, otro equipo que es una lástima, porque tiene una afición súper buena, llenan el estadio bastante, estando en segunda, y ha estado hasta hace nada en segunda vez, lleva un par de años en segunda. En segunda, peleando por no descender, tirando de cantera, pero... Tirando de cantera, está jugando, lleva un par de años jugando con chavales. Sí, el equipo intervenido judicialmente desde el 2020, o sea... Pues lo he visto a Abdullah Al Thani, vino aquí con la intención de reformar el puerto de Málaga, el puerto deportivo y demás, y él, yo creo que, no sé los detalles, pero no sé si lo tenía medio apalabrado, si se lo prometieron o no, pero él tenía esa idea. Al final eso no se dio y ahí dijo... Adiós muy buenas. Él quería hacer negocio de aquí, no se lo dije, concedieron y dijeron sí, pues no meto un duro más. Otro que tampoco ha metido mucho dinero y su... Este también. Y su planificación deportiva deja mucho que desear es el magnate de Singapur, Peter Lim, que llegó al Valencia en el 2014, compró el Valencia y en Valencia fue visto aquel momento como un rescate a la situación del club ante la parálisis del Nou Mestalla. Sí, tenía deudilla también. Y las deudas que tenía con Valencia estaba muy mal, Valencia estaba también tocado, casi hundido. Y Peter Lim era un empresario bastante, es un empresario bastante famoso, bastante pasta, entonces si la gente lo vio, también ya se veían ejemplos en Inglaterra principalmente de gente que venía de Asia, muchos asiáticos en la Premier, con bastante dinero que le había ido bien, entonces en Valencia dijeron, esta es buena. Ojo que puede ser buena, sí, pero no. La planificación deportiva ha sido un desastre, el Valencia cada vez cuenta con menos jugadores punteros, pasó de tener una delantera y medio del campo de auténtico ensueño, con muchos futbolistas siendo piezas claves, por ejemplo, de la selección española, y ahora mismo saca jugadores de cantera y si puede los vende y subsiste malamente. Sí. Que el Valencia pasó de entre 10, 12 años o cosas así, no me baila un poco la fecha, pero pasó de jugar con Villa, Silva, Mata, Joaquín, a jugar con chavalillos de la cantera, porque al final, si tú te fijas, tanto el Málaga como el Racing la ha pasado también, y como el Valencia, ¿qué es lo que acaba pasando?
que no entra dinero, que allí al final... Que tirar de los chavales. De cantera y pues el Valencia, pues, ¿por qué ha sobrevivido? Porque tiene buena cantera, ha sacado ya Javi Guerra, gente que vale un dinerito y que le ha ido bien. A ver, le ha ido bien. El Valencia estuvo el año pasado porque llegó Corberán en diciembre, hizo un milagro y acabó cerca de Europa más o menos, pero el Valencia se tiró mucho tiempo en descenso. Sí. Segunda división, imagínate bajando el Valencia, es que estamos hablando de cosas... Y la afición del Valencia es exigente, ha habido encontronazos con Peter Lim. Eso es polémico. Pero es muy exigente y quiere o desea o exige, valga la redundancia, que su equipo esté peleando por entrar en Champions. Y ahora mismo la realidad del Valencia es otra. Es que el Valencia pasó, es que es lo que estamos hablando, pasó de estar en Champions constantemente, acuérdate. El equipo de que decías Quiniela Champions, pues cuota 1.15. Sí, y ahí por allí ha pasado muy buenos entrenadores, tío. Últimamente ha pasado Emery, han pasado gente, han tenido pifias, pero han pasado entrenadores que dejaban al Valencia arriba. En la época de Rafa Benítez, que llega a 2 finales de Champions. Sí, eso un poquito más para atrás, pero bueno, aún así, el aficionado del Valencia, que es un poco lo que tú venías a decir, está acostumbrado a cositas buenas y ahora últimamente lleva unos cuantos años... Mira, el único partido que he visto de Champions League ha sido en Mestalla, un Valencia-Manchester United. Ya te gustan ahora los dos. Otra historia, el Manchester... Mucha pasta allí este verano, se han gastado un dineral que a ver hasta dónde llega eso. Pero bueno, vamos a seguir porque es que nos sigo. Bueno, en 2018 este es otro caso diferente porque no es un magnate o un grupo, un fondo de inversión, un grupo empresarial, es un exjugador que se está dando ahora también esta tendencia, por ejemplo con Beckham en el Inter de Miami o Piqué en el Andorra. Pero en 2018 Ronaldo Nazario, el fenómeno, adquirió la mayoría del Real Valladolid. Primer lugar adquirió un 50%, luego adquirió creo que hasta el 80% y en Valladolid fue una locura la llegada de Ronaldo. Se le vio como El Salvador, ya no solamente El Salvador, prometía que el club iba a estar en 5 años peleando por entrar en Champions o en Champions. La realidad fue bien distinta. Miles de problemas con la afición, declarado, si no recuerdo mal, persona non grata en Valladolid y... Lo conoces tú bien el tema este. Conozco bien el tema. Ha habido altibajos deportivos, el club ha sido un club ascensor en los últimos años, ahora mismo está en segunda división. El año pasado, no sé si suman toda la temporada, creo que 16 puntos en primera división. No sé si es uno de los puntajes más pingües en la historia de la Liga Española, creo que no. De los más malitos, sí. Pero la temporada del año pasado del Real Valladolid es, por así decirlo, y no quiero sonar muy duro, pésima. Y recientemente Ronaldo ha vendido su paquete de acciones a un fondo americano. A ver qué tal, ¿no? A ver qué tal. De momento parece que el compromiso identitario con la afición lo tiene muy en mente. Por lo poco que he podido ver, algo que bajo el mandato de Ronaldo languidecía un poco. Pero bueno, estos no son los únicos casos que hemos tenido de magnates foráneos o máximos accionistas foráneos, no quiero decir magnates, que han, bueno... magnates fakes. Que han pasado sus tentáculos o han metido mano en el fútbol español, por ejemplo. El chino Chen Jansen y el grupo chino Rastar controlan el español desde el año 2016. Sí, ahora creo que se ha metido un fondo americano también. ¿Ah, también? Sí, porque el otro día viendo el partido Español Atlético de Madrid, que ganó el Español 2-1, salía como uno de los nuevos propietarios allí, un americano, un tío gigante, creo que es un jugador de hockey de Estados Unidos, que estará metido por ahí. Me suena que he visto algo y me ha... Sí, que estará metido también en algún holding o en algún tipo de empresa. Es que ahora cambian de propietarios. Antes eran, bueno, pues como el caso de presidentes como Vicente Calderón, Santiago Bernabéu, el mismo Núñez, ahora Florentino Pérez. Presidentes y mandatarios que están toda una vida. Sí. Ahora, cada 2 por 3, en los últimos 20 años, hay clubes que han visto... Como la cosa vaya mal, hasta luego. Hasta luego. Sí. Voy a decir algo muy duro.
Vamos a ver. Algo, pero muchas veces las ratas son las primeras en abandonar el barco. Sí. Está muy bien dicho. Y bueno, y pasamos a... Sí, el paso de los presidentes que son cabezas visibles de grupos de socios. Hemos ido a otro tipo de presidentes con más carisma y capaces de endeudar a los clubes hasta las trancas, hasta la médula, pasando luego. Hemos hecho un repaso por máximos accionistas de origen foráneo. Magnates de 3 al cuarto, algunos. Magnates de 3 al cuarto, grupos de inversión o exjugadores con ínfulas de poder. Sí. Y ahora vamos a hablar de otro modelo de gestión que también está proliferando hoy en día. Sí. Que yo creo que cada vez se va a ver más. Ojo con esto. Sí. Habría que también hablar un poco de cuál es el futuro de estos modelos de gestión y va por esa línea. Pero que son los conglomerados multinacionales, los holdings, en las que un grupo empresarial, un conglomerado, como he mencionado antes, gestiona varios clubes, no solamente un club. Correcto. Algo que da buena fe de lo que ha pasado a ser el modelo de gestión del fútbol, en el que antes pasaba de pertenecer a los aficionados y ahora son activos estratégicos. A los socios que votaban y demás, como hemos comentado al principio, pues yo al final vengo aquí a traer pues como los dos modelos antagonistas. Sí, la verdad es que sí. Sí, he traído al principio, pues como estábamos hablando, cómo se crearon los clubes, cómo los socios participaban en todo, elegían presidente, tomaban decisiones en las asambleas, elegían a la junta directiva, votaban las decisiones que tomaba la junta directiva. Es decir, era un papel hiper activo. Ahora, como tú dices, holding que controlan varios clubes. ¿Y qué es un holding? Sí. Una pregunta. Sí, a ver, cuéntame. ¿Qué es un holding? Vale. Pues mira, así resumiendo, viene a ser un grupo empresarial, ¿vale? Que posee, controla o gestiona varios clubes o entidades deportivas bajo una misma batuta, digamos, una estructura corporativa. O dentro del mismo paraguas. Sí, de una estructura corporativa, ¿vale? Que controla y que gestiona varios equipos, ¿vale? ¿Cuáles son los más famosos? Esto yo me voy a calentar un poco con este tema porque es que lo sé, te escama bastante. Me parece una estafa bastante importante, lo digo así de claro. Y uno de los más famosos, ¿cuál es? Pues el City Football Group. Ok. ¿Vale? ¿Qué es el City Football Group? Pues un holding multinacional de clubes de fútbol con sede en Manchester. De ahí lo de City, ¿vale? Porque el Manchester City es como el equipo matriz, ¿vale? Se fundó en 2013, el equipo matriz, como digo, es el Manchester City, pero tiene bajo este paraguas, esta estructura corporativa, hay varios, ¿vale? ¿Cuántos en total? Son 13 equipos bajo el paraguas de este Son unos cuantos, ¿eh? No es que tengo un par de clubes repartidos por todo el mundo, son 13. Ahí es donde viene la estafa que yo te menciono, ¿vale? Ok. Primero te voy a decir cuáles son las propiedades y los accionistas de este grupo para que tú veas en lo que ha derivado el fútbol. Para reflejar mucho cómo al final... O sea, que no es solamente el grupo de accionistas, no es un accionista muy mayoritario, sino que hay varios. Hay varios, hay muchísimos. Bueno, muchísimos. Así, a grosso modo, estamos hablando del Abu Dhabi United Group, que tiene el 81% de las acciones y que está liderado por Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Qué bien lo has pronunciado, niño. Vale, que es el miembro real de la familia de Abu Dhabi. Amigo, acabáramos. Vamos, un jeque en toda regla. Un jeque gordo. Luego tenemos el China Media Capital, que tiene el 13%, que es un fondo de inversión chino. El Silver Lake de Estados Unidos, con un 12%, que es un fondo tecnológico de Silicon Valley. Es decir, en conclusión tenemos capital emiratí, chino y estadounidense. Parece un chiste esto. Parece un chiste. Sí. Van un emiratí, un chino y un estadounidense y se cae del medio. Exactamente. ¿Saben de aquel que dio? Pues los clubes que me has preguntado antes. Sí, me interesa mucho. ¿De qué países vienen? ¿Qué clubes son? Todos al margen del Manchester City.
Al margen del Manchester City, que es el club estrella, luego tenemos el New York City, Fútbol Club de Estados Unidos, el Melbourne City de Australia, el Yokohama Marinos, un clásico que jugó allí Salinas. Sí, creo recordar que Salinas... que jugó Salinas. Hubo una época en la que jugadores españoles de ahí, de mediados de los 90, tuvieron un retiro dorado en clubes japoneses, que el último ha sido Iniesta. Y luego Fernando Torres también estuvo allí. ¿Ah, sí? Sí, hombre, estuvo un par de añitos. Sí, Iniesta y alguno más que se nos olvida, pero sí, Japón. A ver, no tanto como antes, ahora tú sabes, ahora más Arabia, más Estados Unidos también. Y México también. México está yéndose también gente allí. Como Butragueño y Michel también acabaron en México. Sí, y Guardiola. ¿Guardiola acabó en México? En el América puede ser. Sinaloa. En el Sinaloa, fíjate. Bueno, está el Girona Fútbol Club, ojo con esto, que la propiedad es compartida con el grupo de Pere Guardiola. Mira, del hermano de Pep Guardiola. Todo queda en casa, ¿eh? Es que es todo una película gordísima. El Montevideo City de Uruguay, el Mumbai City, el Troyes de Francia, el Palermo, el Bahía, el Club Bolívar, etcétera, ¿vale? ¿Cuál es la estrategia? Pues fichan jugadores jóvenes en todo el mundo y pues los van moviendo por ahí. Exactamente. ¿Cambio de cromos? Sí, pues por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿vale? El City el año pasado fichó a Vitor Royce, creo que se pronuncia así. Y si no, pues... Sí, nada, para adelante con eso. Un central brasileño, 18 años y bueno, muy jovencito, todavía verde, pero con buena pinta, pues como en el City no tiene sitio, pues se lo cedo al Girona. Y aquí está en el Girona jugando este año. Mira. Entonces... eso te escama, ¿eh? A mí es que eso, ahora daré mi opinión, pero bueno. ¿Cuál es la estrategia de este holding? Pues tienen una marca unificada, ¿vale? Comparten el nombre, el City, ¿vale? Luego también un poco de filosofía de juego, claro. Un poco tiki-taka, ya sabemos. Tienen un negocio como diversificado, comparten patrocinio, Etihad, ya sea marca de camiseta, claro. Puma o lo que sea, pues que creo que este año tienen Puma, pues casi todos los comparten. Al final es como si te viniera a negociar un grupo gordo de... Es que tienes más poder de negociación, o sea, no es lo mismo que vayas tú como Manchester City o como Mumbai City Football Club, que lo mismo rascas, pero no rascas tanto como si vienes como conglomerado potente. Como si fueras parte de un holding en el que está Manchester City. Hablando de Puma y del Manchester City y de la relación que hablábamos antes, simbiótica entre fútbol y música... Oasis con el aniversario de uno de los discos, ¿cuál fue? No me acuerdo cuál. Sacaron los jugadores del Manchester City, replicaron la portada de aquel icónico disco y Puma lanzó una edición especial de Oasis con los colores del Manchester City. Fíjate, muy buen apunte, ¿eh? Muy buen apunte. ¿Y dónde está la polémica? Que tú me preguntarás. ¿Y dónde está la polémica? Pues ¿Dónde está la polémica? Venga, pues te la voy a contar. Pues que a mí me parece que hay un conflicto de intereses. A mí me parece directamente una estafa. ¿eh? Una estafa. Voy a ser muy claro. Me parece una estafa y me parece que no debería ser legal directamente. Abrimos comillas. Me parece una estafa. Me parece una estafa directamente. ¿Por qué? Pues porque al final, ¿qué pasa si juega el Girona como el año pasado? No sé si llegó a pasar o estuvo cerca, pero... De que se hubiesen enfrentado en Champions. Exactamente, porque competían en la misma competición. El Girona estuvo en Champions y el Manchester City también. ¿Qué hubiera pasado cuando al final son equipos del mismo propietario? Ahí hay conflictos de intereses. ¿Qué pasa si el Manchester City juega contra el Girona y necesita esos puntos? O al revés. Que me parece que es que no tiene mucho sentido eso. O por ejemplo... imagínate que ahora se lesiona a los dos centrales del Manchester City en el mes de noviembre. Sí. Y ahora le dice al Girona, oye, a Vitor Royce, que te lo tengo yo cedido. Zagata, de vuelta. Cancelo esto. Me parece que es básicamente tener filiales... Que adultera la competición. Para mí me parece que adultera la competición. ¿Por qué? Porque tienes filiales
en primera división de diferentes ligas. Sí. Porque al final por el Girona ha pasado Savinho, ha pasado Víctor Royce, han pasado muchos jugadores que se lo cede el Manchester City y que al final el Girona se convierte en un equipo de formación de jugadores. El año pasado pues Savinho le salió increíble, Savinho hizo una temporada impresionante. Le quieren dar boleto ahora. Le quieren dar boleto, pero el año siguiente en el City. Sí. Nos ha salido bien, un tío que ha demostrado que en primera división de España funciona, me lo traigo. Adelante. Me parece que es un poco estafa, la verdad. Segundo ejemplo, porque hay más de uno. Hay más de un holding, el grupo Red Bull. Red Bull. De Austria. Que no queremos hacer publicidad de esta marca de bebidas energéticas, no. Pero bueno, ellos con lo que están haciendo con estos clubes de fútbol, pues bueno. No necesitan mucha publicidad porque ya lo hacen y es una de las cosas, una de las estrategias del grupo Red Bull, que es hacer un marketing global, que se vea la marca por muchos sitios del mundo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el Red Bull Leipzig, que esto fue un poco polémico porque en Alemania no te permiten poner el nombre de una marca, de una marca en general a un equipo. No te lo permite. Entonces hicieron un poquito de trampa y es el RB Leipzig. Pero RB Leipzig es Red Bull Leipzig. Correcto. ¿Vale? Que igual que el Manchester City es como el equipo estrella del holding del City Group, el Leipzig es como el equipo matriz, ¿vale? De todo esto. Porque ¿qué más hay? Está el Fútbol Club Red Bull. Salzburg, que en Austria, que hay muchos jugadores que van y vienen del Salzburgo. Bueno, van del Salzburgo. Sí, es a lo mejor el puente aéreo más. Un poco de filial, es que me parece un equipo que juega en Champions porque el año pasado se enfrentó al Madrid, si no me equivoco. Y al Atlético, contra el Atlético también ha jugado, pero me parece un tongo, tío, porque al final el Leipzig pues ficha jugadores, hace lo mismo, se lo cede al Salzburgo. Sí, ves qué tal te van, dices, pues no, pues bueno, lo veo. O lo mismo. Se foguean, juegan Champions. Sí, en vez de tenerlo a lo mejor calentando vaquillo, lo tienes en otro lado, se ve y a lo mejor sacas dinero por él también. Claro, o te lo traes. Es que al final es como si fuera, en el caso de Manchester City o en el caso del Leipzig, es como si tuviera. En vez de tener 25 fichas... Tiene 50. 50 o 80. Porque luego está el New York Red Bulls, el Red Bull Bragantino de Brasil, el Red Bull Ghana, que era una academia que cerraron en 2010, pero que también tenían allí. Y bueno, características, pues lo mismo. Todos nombres Red Bull, el mismo logo, el mismo color. Identidad de marca, el ABC de Brand Management. Sí, y promociona la marca, ¿no? Sí. ¿Qué más? Pues tenemos a multimillonarios también individuales como o fondos de inversión, como el 777 Partners de Estados Unidos, que posee acciones en el Génova, en el Standard de Lieja, en el Vasco de Gama, en el Sevilla tiene un porcentaje, sí, eso pasó hace relativamente poco. Luego está la familia Pozzo, que ha estado con el Udinese, con el Granada y con el Watford. ¿Cuántos jugadores han jugado del Udinese en el Granada? Muchísimos. Es verdad. Y Galo, pues toda esta gente, Success, pues esos iban y venían, pues iban del Udinese al Granada, del Granada al Watford y se movían. Una estafa. Grupo Pachuca, que tiene 3 equipitos, tiene el León, creo que tiene el Pachuca y demás. Y entonces, pues, ¿cuál es la conclusión de esto? Que al final el fútbol se ha convertido en un conglomerado de intereses y en un comercio tan loco que, bueno, que al final nos encontramos casos como estos, que hay equipos que están gestionados, no equipos, sino como un grupo de equipos que están gestionados por capitales de 4 países diferentes, de Emiratos Árabes, de China, de Estados Unidos. Con los intereses. Con intereses cada uno de su manera, que controlan varios equipos, que valen muchísimos jugadores, que al final se crea conflicto de intereses y a mí me parece que esto... y con la despersonalización, totalmente. Eso es claro, propietarios de diferentes países de un holding que no se aplican las mismas normas
no normas, pero maneras de dirigir o gestionar clubes deportivos en Brasil, que en España, que en Inglaterra. Las idiosincrasias culturales también afectan. Entonces, la legislación entiendo que tampoco será la misma en cada país en cuanto a la hora claro, no es lo mismo el aficionado español que el aficionado brasileño que el aficionado inglés. No, claro, totalmente. Entonces, esto se ha convertido en una especie de locura que a mí, sinceramente, me gusta un fútbol un poco diferente. ¿Y qué hizo? Porque creo que la UEFA movió ficha el año pasado, hace 2 años. Por el caso del Girona que te estoy hablando, y entonces hicieron una regulación que fue como una solución temporal, ¿vale? Entonces lo que hicieron es que no se podía, bueno, legislaron y acordaron que no se pudieran traspasar jugadores entre ellos para que no pasara por lo que estamos hablando antes, ¿no? De que se me lesiona un jugador, pues te lo pillo a ti, que al final es el mismo equipo. Entonces no se podían traspasar entre clubes del mismo holding hasta septiembre de 2025. Ok, traspasar, que yo creo que no sé si ahí está abierta la puerta a la estafa de nuevo y que diga, bueno, no está traspasado, está cedido, o yo mantengo el 50% de la propiedad, por lo tanto es mío a la mitad. Sí. Siempre hay cositas, ¿no? Sí. Pero echa la ley, echa la trampa. Echa la trampa, correcto. Y bueno, como conclusión personal mía, yo diría que, y como estaba comentando, como seguidor del fútbol más romántico y un poquito más del lado del aficionado y del supporter, me parece que la línea que se está llevando es bastante negativa. Clubes cada vez menos con menos personalidad. Y a lo que venimos mencionando, o sea, el componente emocional, el vínculo con el aficionado se está esfumando porque prima el rédito económico. Hemos pasado de presidentes, símbolos, representantes de asociaciones, de socios, de abonados, de aficionados, a magnates, a corporaciones, a franquicias y a conglomerados globales. Entonces es una industria transnacional, es una industria global. Entonces ahí ese sentimiento de pertenencia se difumina, se evapora. Y bueno, tienen que entrar en juego reglas como que lo de la UEFA son parches, son tiritas, pero como el fair play financiero. Sí, hay que poner un poco freno a estas cosas porque el City también se ha pasado con el tema del fair play. Al Everton le quitaron, no sé si fue el año pasado, 8 puntos, se acabó salvando, pero al City de momento no le han hecho nada, no sé si le han puesto alguna sancioncilla, pero hay que ponerle un poco, igual que durante los años 90, se puso un poco coto al tema de todo lo que estaba pasando, el endeudamiento y demás. Yo creo que va a llegar un momento en que todo esto se controle más porque desgraciadamente creo que todo esto va a ir a más. Que todos estos conglomerados va a haber ya cada vez más. Y yo creo que va a haber un momento en el que haya que ponerle freno. Sí, a ver que poner coto, como se puso antaño a los desmanes, a los desfases de endeudamiento. Eso es lo que te estaba diciendo. Pues nada, aquí termina un poco el repaso que hemos hecho. Sí, es curioso, quería decir, porque los clubes de fútbol, esa identidad con su afición, con la localización, se está perdiendo, pero estas grandes empresas han visto negocio, han visto rédito, han visto oportunidad marketingiana con ese auge de las camisetas retro, que a nosotros nos gusta mucho, de las camisetas vintage, de la fusión entre moda y camisetas de fútbol, entre moda y fútbol, que está también, porque ahora, claro, incluso pues, grandes marcas o grandes líneas de ropa crean sus camisetas simulando como si fuesen camisetas retro de fútbol. Entonces, los clubes de fútbol se están subiendo ese carro, sacando colecciones, haciendo guiñitos a la historia, las marcas también, los patrocinadores, y claro, de eso estas grandes corporaciones, conglomerados, se aprovechan. O sea, cuando toca sí, pero cuando no, damos la espalda. Entonces,
es un poco todo, pero es el fútbol y es el fútbol de hoy, el fútbol moderno, el Sí. odio eterno al fútbol, pero es un poco hipócrita. Sí, es un poco hipócrita porque al final te saco la camisetita vintage como haciéndote un guiño para que te identifiques con esto, como para decir no nos olvidamos de la historia del club y demás, pero al final eso es puro marketing. Brainwashing. Brainwashing, ¿no? Pues muy bien. Pues aquí cerramos. Aquí cerramos. Esperemos que os haya gustado este último episodio, el número 8 de Mr. Jabulani. Os incitamos, os solicitamos, os pedimos que le deis a la campanita, os suscribáis, like, me gusta, nos sigáis en redes sociales. Y si queréis, podéis depositar en comentarios cuál es la situación de vuestro club, qué os gusta de la gestión, ¿qué opináis? Qué es lo que nos gusta de la gestión de vuestro club, y así a lo mejor entre todos podemos hacer como un lienzo de la situación de los diferentes modelos de gestión que se realiza en los clubes españoles, o si venís de fuera, de otros lugares allende los cuatro mares, pues nos comentéis y nos digáis, pues en mi ciudad el club más importante es tal, juegan tal, y el modelo de gestión por el que ha apostado es este y estamos hasta X. ¡Pam! ¿Lo ha comprado este tipo de aquel lado o sigue siendo de los socios? Un poquito de opinión. Un poquito de debate, dadnos cariño, lo dicho, opinión y a seguir disfrutando de la vida, ¿no? Sí, claro que sí. Hasta la próxima, nos vemos prontito, traemos cosas. Sí. Así que nada. Un saludo, saludos cordiales, chao, hasta la vista.